¿Qué es la sexualidad? Solamente es necesaria vivirla y por ende no entender o no comprender lo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo, cuándo lo está haciendo, dónde y por qué y para qué lo está haciendo. ¿Qué es más importante en la vida? Vivir la sexualidad y por ende darle rienda suelta a ese condicionamiento hormonal de la testosterona sin entender por qué lo hago, por qué lo estoy haciendo. Es complicado entender, comprender la sexualidad desde la dimensión de nuestra propia existencia, es decir, de nuestro propio portador material, conocer nuestro cuerpo, cómo funcionan las hormonas y por lo tanto entender por qué lo estoy haciendo, hasta dónde es necesario o es prudente o es menester que todo individuo, toda persona sepa respecto a esto sobre el sexo y la sexualidad. ¿Por qué es importante no necesariamente vivirla, practicarla, ejecutarla buenamente, malamente, sanamente, qué sé yo? ¿Por qué no solamente es necesario hacer esto, vivir la sexualidad, sino también entender lo que uno está haciendo? Como dije anteriormente, ¿por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo está haciendo? ¿Cómo, dónde y cuándo lo está haciendo? ¿Por qué es importante esto? Bueno, a decir verdad, es sumamente importante por muchas razones, que a continuación intentaré abordar este asunto y por lo tanto explorarlo un tanto desde una perspectiva un tanto dinámica y desde el sentido común, que es lo que nos caracteriza al común de los mortales, incluyéndome yo, de modo que a partir de ahí uno pueda saber por qué hace esto, por qué lo hace, para qué lo hace, dónde lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, ¿verdad? De modo que cuando uno logra entender, logra contextualizar toda esta nota, este asunto de los impulsos, de los deseos, de nuestros límites respecto al sexo y la sexualidad, cuando uno entiende toda esta nota, a partir de ahí es donde uno empieza a ser responsable y por lo tanto, como suelo decir yo vulgarmente, aprende, sabe cachar y qué bien que uno sabe cachar, ¿verdad? Cuando esto no lo tiene uno muy bien entendido, lamentablemente la situación como que se complica un tanto y por lo tanto, valga la redundancia, con estos conectores, pero lamentablemente uno al no entender esto pues pierde la idea, pierde el hilo de ese impulso sexual y por lo tanto no dispara, no apunta a donde debe llegar, ¿verdad? Sino que lamentablemente como decía Immanuel Kant, lo pervierte, lo degenera y por lo tanto sufre las peores consecuencias. Bueno, como dije rápidamente, a continuación intentemos desglosar este asunto. ¿Por qué no solamente es necesario vivir la sexualidad, sino también entender y comprender por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Tratemos este asunto desde esta perspectiva, como dije anteriormente, dinámica y por lo tanto podamos encauzarla en un contexto entendible para todas las personas, para el común de la gente, incluyéndome personalmente yo, ¿verdad? La eterna indudablemente pregunta sobre la sexualidad, en realidad, desde mi perspectiva, ambas cosas son importantes y pienso yo que se complementan entre sí, de modo que vivir la sexualidad en este sentido es una experiencia indudablemente fundamental, ¿no?, en la vida de una persona cuando uno se ha realizado a partir de su primera realización sexual. Puta madre, es algo rico, lindo que uno experimenta con una mujer y en ese sentido pues como que es una forma de expresión de intimidad y de conexión con la persona a quien uno ama verdaderamente o por quien siente atracción, de modo que es una forma de experimentar el placer, de sentirlo, de vivirlo y por lo tanto de explorar
esa propia identidad de todos los machos y las mujeres por su lado como mujeres, ¿verdad? De modo que es indudablemente importante vivir esta dimensión de la sexualidad. Por otro lado, sin embargo, no obstante, a pesar de ello, entender y comprender la sexualidad, pienso yo, y como lo afirman los indicados profesionales a este respecto, es igualmente importante también entender y comprender la sexualidad. Porque dicen ellos que al entender uno nuestros deseos, nuestras necesidades y límites, vamos a poder tomar decisiones informadas y por lo tanto responsables sobre nuestra vida sexual. Es decir, en términos vulgares no vamos a meter las patas, ¿verdad? De modo que a partir de ahí, cuando uno empieza a entender este asunto, podemos identificar patrones de comportamiento, ¿no?, que no son saludables y por ende empezar a cambiarlos cuando uno descubre que no nos conviene. Por lo tanto, podemos también comunicarnos de manera un tanto más efectiva, ¿no?, con nuestras parejas, o como digo yo, nuestra media naranja, nuestro par o nuestra pareja ideal, y por tanto poder disfrutar de una vida sexual más plena y satisfactoria. A este asunto quisiera ilustrarlo con un ejemplo que me viene a la mente. Imaginemos que estamos en una reunión y no entendemos por qué nos sentimos atraídos por ciertas personas o por qué tenemos cierto deseo, ¿no? Sin entender esto, lamentablemente uno puede sentirse confundido, indudablemente, ¿no?, ansioso o incluso como en cierto sentido culpable. Pero si uno entiende los deseos y las necesidades, a decir verdad, y a partir de ahí uno puede comunicar de una manera clara y por lo tanto encontrar a alguien que lo comparta, lo que uno tiene inherentemente respecto al sexo, ¿no? Esa es la metáfora, ¿no?, la analogía, ¿no?, de esta relación con tratar de entender esto del condicionamiento de nuestra testosterona y por ende de todos los mecanismos que se desatan a partir de este impulso de la testosterona, y por lo tanto poder entender, como dije anteriormente, nuestros deseos, nuestras necesidades, y al entender esto podemos comunicarnos de manera clara, efectiva y por lo tanto encontrar un ambiente cómodo con nuestra pareja, de modo que podamos compartir y vivir a plenitud ese impulso del deseo sexual, ¿no? De modo que en el contexto de la sociedad actual a día de hoy es común, deben haberse percatado, que las personas se sienten presionadas un tanto para tener una vida sexual activa, ¿no?, o para cumplir con ciertos estándares de atractivo o desempeño sexual. De modo que partiendo de esta idea, pues uno puede entender y comprender la sexualidad. ¿Por qué? Porque es fundamental, como dije anteriormente, y por lo tanto no poder caer en las trampas de la presión social y poder tomar decisiones que sean auténticas y saludables para cada uno de nosotros. De modo que cuando uno entiende, cuando uno comprende todos estos mecanismos que están detrás de estos impulsos sexuales, es ahí donde uno no va a caer lamentablemente en cualquier estereotipo o en cualquier aparente verdad universal o absoluta que alguien pretenda exponer o dar por sentado como única verdad, único camino, ¿no? Sino que uno va a poder tomar sus decisiones que de verdad son auténticas y son las indicadas para cada quien, porque después de todo la sexualidad es algo subjetivo, ¿no? Es algo intrínseco de cada persona, de modo que los deseos de cada quien, los límites, no son los mismos que puedo sentir yo, fulano, mengano, sutano, sino son distintos. Por lo tanto, y en consecuencia, ambas cosas son necesarias
vivir la sexualidad es importante para experimentar la vida, ¿no? Puta madre sexual y conectarse así con otros, para entender, pero entender y comprender la sexualidad también es indudablemente importante.